Es una visión general en cuanto pueda de estas cosas que les han estado hablando. Y le voy a basarme en cuatro fenómenos que han sucedido últimamente, en los últimos 150 años. Primer hecho, en el cual yo me baso, no me baso, todos ustedes deberían basarse también para que creamos que aquí hay otra gente. Dejo todos los perifollos de esto, nada más voy al grano de las cosas. Allá por el año 1964, antes había habido ya muchos obeliscos y muchas viejas piedras como la de Hammurabi, en que en escritura cuneiforme había noticias de milenios anteriores. Pero en el año 1964, dos italianos escarbando allá en Siria, si es que deja algo el bárbaro que está ahora por allí, y encontraron una biblioteca entera, una biblioteca que había ardido, la había quemado un rey que se llamaba Naram Sin, que por cierto tiene unas inscripciones preciosas, hijo del gran rey de los acadios, Sargón, que sale también en muchas cosas. Ese incendió aquello, y curiosamente la biblioteca aquella, los libros no se quemaron. ¿Cuántos libros había? Alrededor, libros que no son libros precisamente, había alrededor de 20.000. Imaginen ustedes 20.000. ¿Por qué no ardieron? Porque eran de piedra, no exactamente de piedra, sino unas tablillas de arcilla, por lo tanto el agua no les hizo nada. Estaban todos colocaditos, todavía inclinados ahí. A partir de entonces empezaron los que ya sabían algo de leer inscripciones antiguas, empezaron a darle vueltas y por ahí. ¿Qué es el resumen también de todo lo que sacamos de todas estas tablillas? Nos interesa sobre todo de todo lo que hablan, porque hoy les hablaron de Gilgamesh y todo eso es cierto, todo eso es cierto. Ahora, a mí me interesa una cosa de esas tablillas. Hablaban de los dioses. Saben que escribí uno de los libros que le andan por ahí ahora es Defendámonos de los dioses. Hace 30 años yo escribí ese libro ya. Yo le empecé a llamar los dioses porque son los que mandan. Aunque mucha gente, muchos doctores, no crean en eso, muy bien. Hablaban de sus dioses. ¿Qué nos decían de sus dioses? Las cualidades que vemos ahí que me interesan y que luego las enchufaré con lo que hoy sucedió. Porque aquello sucedió y hay mucha gente que cree que aquello pasó y pasó. No, eso está pasando hoy día. Y eso es lo que la gente, muchos no se dan cuenta, de que los casos de hoy son aquellos casos de entonces. La continuación. ¿Qué nos decían de los dioses? Nos decían, mire, que eran, primero de todo, eran visibles, los veían, eran físicos. Y hay algunas de estas tablillas e inscripciones en que, por ejemplo, no sé si fue Moloch o Marduk, uno de aquellos dioses, que le dice a Ciro, vete a Babilonia, le da la orden. Y dice él, y él fue conmigo, el cronista fue con el rey, a su lado todo el tiempo en el camino, de modo que eran visibles, primera gran cosa. Segundo, eran muy crueles. Tercero, eran muy lujuriosos, eran sexuales, les gustaban las mujeres humanas, ¿verdad? Que eran de inferior categoría. Un recuerdo de los nobles, como en Roma, el dueño de los esclavos podía acostarse con cualquier esclava y tenía derecho a ello. Bueno, pues estos hacían igual, eran muy lujuriosos y engendraron hijos con ellas. ¿Qué más nos dice de los estos? Algunos de los más fuertes eran muy grandes, de estatura muy grande. Les tenían miedo porque algunos eran feos. Otra cualidad que tenían eran zoomorfos. Algunos tenían pinta de animal, pero inteligentes. Eran inteligentísimos, mucho más inteligentes que los hombres de aquellos tiempos. Sabían muchísimo de bregar con razas, con los ADNs. Ellos ya bregaban con eso, mezclaban unas razas con otras, hacían razas de ellos mismos al mezclarse, etcétera, etcétera. Estos eran los famosos dioses que nos describen las tablillas y que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Porque para ver qué es lo que queda de aquello. Esto tuvo una repercusión muy grande. Debió tener una repercusión muy grande. ¿Con quién? Primero, con la iglesia, con la religión, con el judaísmo. ¿Por qué? Porque en aquellos
papeles, de aquellas que no eran papeles, que eran, como les digo, unas Biblias de este tamaño, poco más o menos, y algunos chiquitos, casi como un poco más grande que una cajetilla. Pero ahí estaba una letrita chiquita que costó años el descifrarla, porque no el escrito cuneiforme no solo era sumerio, los acadios tenían el suyo y había el elamita, había muchos, pero lo han ido sacando. De estos se dijo el más famoso, pues, Zecarías Sitchin, al cual lo critican mucho otros también, porque él se hizo muy famoso porque escribió toda una serie de libros, pero otros que saben tantos como él no han escrito tantos libros, profesores de universidad, y no están del todo de acuerdo con lo que dice Sitchin. Bien, en esos aparecían nombres de la Biblia. Eso le dio fuerza a la Biblia, fuerza histórica, porque había cosas de la Biblia de las que se dudaba que aparecen allí. Por ejemplo, los nombres de los reyes, los nombres de las ciudades, las guerras. Había una batalla que aparece en el Génesis, no sé en qué libro, que había luchado Abraham contra 5 reyes, y decían los comentaristas, pero esto parece que es una invención, pero hay nada, ahí está en las tablillas con el nombre de los reyes y el nombre de las ciudades de los que ellos eran reyes. Bien, la iglesia le hizo caso a esta cosa. No. ¿Por qué? Lo veremos enseguida, porque esto es para la iglesia, como yo digo, todo el fenómeno ovni, toda esta fenomenología es ácido sulfúrico. Para la ortodoxia pura cristiana le pone unas dudas tremendas. No a la totalidad, pero sí a muchas cosas. Bien, de modo que a la iglesia, los historiadores eran los que debían haberse interesado, tampoco se han interesado mucho. Para ellos la historia del hombre occidental empezó con los griegos y por ahí como si antes, y esto de que estoy hablando es del año, alrededor del año 3000, 2500, 2000, es decir, hace casi 5000 años antes de nosotros, 3000 años antes de Jesucristo. De modo que la historia empieza, como dice un libro muy famoso por ahí, la historia empieza en Sumer, ahí, y tampoco es así, porque empezó mucho antes. Lo que pasa es que entonces no tuvimos la suerte o no escribieron ellos lo que tenían que escribir. Bien, este es un hecho, no quiero detenerme más. Segundo hecho, voy a detenerme muchísimo menos, que para mí tiene fuerza, aunque por ejemplo para algunos ilustres que les han hablado a ustedes, como por ejemplo Pedro, pues para él tiene muchas dudas de que los círculos de las cosechas, que realmente sean de origen extraterrestre y por ahí. Bien, para mí se da vueltas y por ahí, y sí, y no quiero extenderme por qué. Los círculos de las cosechas para mí realmente son un mensaje muy genérico que nos dice, estamos aquí. Como lo hacen la gente delicada. Una cosa que me he olvidado decirles, de los dioses, unos eran buenos y otros eran malos. Esta mañana les han dicho nombres de dioses buenos y de dioses malos. Por ejemplo, el que sintetiza era, según lo oía yo, y no es que lo oyera esta mañana por primera vez, Enlil era el malo y su hermano Enki era el bueno, que nos ayudaba. Es que así pasaba. Unos querían ayudar y otros eran demasiado propensos a dar órdenes y a criticar y a hacer unos castigos terribles. Bien. Los buenos actúan mucho más discretamente porque parece que obedecen una orden de no interferir. Los malos, en cambio, pasa como con los hombres. Si ustedes en un edificio hay 50 viviendas, hay 49 viviendas, gente honrada, pero hay un desgraciado que es ladrón. Bueno, pues por ese desgraciado hay que cerrar bien las puertas y por ahí, porque el mal es mucho más activo que el bien. Eso es una desgracia. No les digo más de esto. Prescindo de cosas, por ejemplo, uno de los dibujos que son preciosos, se los recomiendo, vayan a internet, y aunque algunos creen que esos fingidos, eso no puede fingirse porque hay tal cantidad de características en los dibujos de las cosas y sobre todo en qué están hechos. Hoy día muchos de esos dibujos a un buen dibujante son tan complicados, tan originales que le costaría encima de un papel hacerlo ahora. ¿Cómo digan ustedes cómo se hace encima de un campo? Y todavía hoy día, ahora que empezarán a salir en internet ya los de este año, porque eso es cada año, aparece la cosecha de cualquier cereal y ahí aparece, no desde el suelo, sino desde arriba, unos dibujos preciosos, cada año más bonitos.
¿Y cómo se hacen eso? Han visto luces por ahí. No quiero meterme a explicar, solo digo a los que tienen esa duda. Un tallo de trigo flaquito se dobla fácil, que es lo que hacen ellos, lo doblan. Ustedes saben que doblan y sigue creciendo la cosa, no le hacen daño. Es más, ese trigo tiene más valor para alimenticio, etc. Pero digan ustedes, un dibujo de esos hecho encima de un campo de maíz que tiene 2 metros y pico de altura y que el tallo es así de gordo, ¿cómo doblas eso sin romperse? Pues encima de los campos de maíz hay también, lo cual es dificilísimo para los que quieren, humanos que quieren hacer eso. Hubo un famoso dibujo que era un gris, que eso ya no es dibujo de circunferencia, no, es ponerse a dibujar encima de un campo. Y hubo un círculo al lado que después parece que la traducción de aquellos era la misma que una gran mujer que se llama Karla Turner, a la cual mataron los extraterrestres porque nunca era una catedrática de universidad, nunca se quiso someter a ellos y la mataron ellos. La mataron con un cáncer, como suelen hacer muchas veces. Y esa mujer dio a otra gran mujer que se llama Bárbara Bartoli, que se murió hace muy poquito tiempo, creo que era psicóloga, que se dedicaba a investigar a esta gente que han sido llevados a los cenobis y por ahí. Y el mensaje que Karla Turner, la muerta esa que les dije, le dijo esta, era igual que el que apareció en un campo de maíz. No se fíen de los de arriba, pero hay gente que los quiere ayudar. Esa era lacónica. No sé, a Bárbara le dijo también Karla Turner, no te fíes de todos, pero desde aquí y hasta la muerte queremos ayudar. Bien, dejemos, esto es otra cosa que a mí me ha llevado, o a cualquier espera inteligente, esa aparición cada año de esas en los campos, que primero fueron en Inglaterra y ahora es en el mundo entero. ¿Por qué? Los buenos discretamente, respetando la orden de no interferir con otras civilizaciones que no respetan los malos, igual que entre los humanos, todos los años lo vienen diciendo. Desde no hace mucho, empezó en los años 70 por ahí. Bien, tercera, el gran hecho que ha pasado, y este es el fenómeno ovni entero. El fenómeno ovni yo empecé a estudiar el fenómeno ovni en la década del 50, echen años, hace 60 años. Algunos de ustedes andaban en pantalón corto todavía, y otros eran fetos. Bueno, pues ya andaba yo recorriendo en cuanto oía que caía un ovni, allá iba yo. Y he cruzado el Atlántico más de 100 veces, arriba y abajo, este y oeste, para vigilar esto. Pero llegó un momento en que dije, Ganug, suficiente, no quiero más casos. ¿Por qué? Porque ya hay que ver por qué se hacen estas cosas, por qué toda la casuística, los casos de ovnis son infinitos, pero infinitos. Desde lo más terrible, de borradas que han hecho con los humanos, ¿verdad? Pero terribles, a curar. Yo conozco gente que han sido curados, pero se los llevaron arriba y los bajaron ya completamente curados. Y esto no es que me lo hayan contado, no es que los conozco yo a ellos, los conocí antes y los conocí después. Bien, sintetizando del fenómeno ovni, de la cual ya te digo, han escrito cientos, no miles de libros. Las autoridades un tiempo no sabíamos, las autoridades se enterarán de esto, saben de esto. Miren, hoy día las grandes autoridades, no las normales, no. Los que mandan en el mundo hoy día saben perfectamente. Hoy día sabemos, empezamos al año 50, 60, no sabemos nada. Hoy día sabemos casi todo. Los que más saben de esto, ¿quiénes son? Son los pentágonos del mundo entero, no solo el pentágono de Washington, sino los pentágonos chinos y los pentágonos, las altas esferas militares, sobre todo los rusos. Lo que pasa es que solo sabemos de los gringos, ¿por qué? Porque los otros se callan, no dicen nada. Los chinos no sabemos absolutamente nada, pero estamos seguros que también les han bajado. Sabemos, por ejemplo, que ha habido razas buenas que han querido hacer tratos para ayudarnos y las autoridades humanas no han querido. Eso nos lo han dicho
razas extraterrestres. En cambio, otras razas malévolas, porque enseguida veremos que esto es igual que nosotros, los hay buenos y los hay malos, han hecho tratos con autoridades y estos sí las han aceptado. Tratos de llevarse gente, de que la iban a devolver, que no le iban a hacer daño ninguno, era para hacer estudios y por ahí por allá. Hecho concreto, y ya digo, huyo de los hechos concretos. Sí. Eisenhower fue sabemos de él exactamente el día, el mes de marzo creo que fue del año 1954, en la base Holloman, fue el primer contacto que sepamos, seguramente hubo antes, bajaron encima de una base aérea, se pasó un ovni, bajaron dos sombreritos, caminaron, ya lo estaban esperando los militares, allí hicieron un trato. A poco tiempo, en una base de California, que ahora cambió de nombre, allí fue Eisenhower a verlo. ¿Sabe con quién fue? Con el cardenal católico de Los Ángeles y con un amigo suyo general. El amigo suyo general, pues, que es por quien lo sabemos, quedó tan achocado, tan, como dicen en Puerto Rico, cuando vio a aquel hombrecito allí, muerto, ¿verdad? Un extraterrestre de un platillo caído, se quedó. En una carta a su hermano le explicó cómo él ya era otro hombre, después de haberse convencido de que en este mundo no en este mundo y el planeta, hay otros seres inteligentes. Y si llegan hasta aquí es que son inteligentes más que nosotros, han hecho aparatos que nosotros no podemos hacer. Bien, eso en concreto, pero sabemos de muchas otras cosas. ¿Qué más sabemos? A muchos hombres y mujeres los han cogido, los han llevado, a unos los han tratado muy mal, y a otros los han tratado muy bien. Igual que hacemos los humanos, vamos a un sitio y nos echamos amigos, o al revés, nos hacemos enemigos de otros. Bien, ¿qué más cosas puedo decirles de las infinitas que se pueden decir de los ovnis? Yo conozco no sé cuánta gente que ha ido a donde viven ellos. ¿Dónde viven ellos? Pues miren, no están siempre en el aire. Yo he visto ovnis por lo menos en 7 ocasiones, y los he visto de día y de noche, y los he visto quietos en el aire y pasando como una centella, y los he visto balanceándose en el aire 20 minutos, mirándolo yo a la casa a la misma altura, pues yo estaba en un cerro alto y el ovni estaba bastante bajo, y los he visto al atardecer con una luz dando vueltas así, pero los he visto solo, los he visto acompañados. Y he visto una cosa que poca gente ha visto, un ovni caído. ¿Y por qué no pude llegar? Porque los soldados habían llegado antes que nosotros y no nos dejaban pasar. Testigo de eso, todos los que quiera. Bien, es que si me pongo a dar detalles, no acabo, y yo quiero ir a otras cosas. ¿Dónde viven? Pues viven algunos en grandes naves que tienen por ahí arriba, porque el dominio que tienen ellos del espacio es mucho más grande de lo que nosotros. Son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Y dónde viven? Cosa que tardé muchos años en caer en la cuenta de esto y en convencerme. Viven debajo de tierra. Pero no crean en cavernas ahí, olvídense. Auténticas ciudades, perfectamente. Tienen autopistas debajo. El planeta está surcado por eso. Créanlo o no lo crean, ¿verdad? Muchas cosas de las que yo diré no las crean, Dios los bendiga. Ustedes sigan usando su cabeza, que siempre es lo último que tienen que usar, su cabeza. Dígalo quien lo diga, si su cabeza dice, esto es una burrada, pues desechen. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que debajo de la tierra no hay más calor por ahí? Miren, hay sitio de sobra, primero. Yo conozco a alguna persona con la cual me escribo que me dice, los amigos míos viven a 12 kilómetros para abajo. 12 kilómetros, parece mucho. La proporción que hay en la Tierra entre, por ejemplo, el mar y la parte sólida de la Tierra es lo mismo que de una manzana. El mar es como la corteza de una manzana. La profundidad del mar es alrededor de profundidad media de 3.000 metros, no más. Donde más profundo es al norte de Puerto Rico, la fosa esa que hay una fosa y otra en el Pacífico que tiene 11 kilómetros. 11 kilómetros. Bueno, estos vienen a 12, pero es que desde la superficie del mar hasta el centro de la Tierra hay 7.000 kilómetros. Mira la distancia que hay entre 3 kilómetros que tiene el mar, ¿verdad? Y 7.000.
mírenlo en uno que tenga en un bolsillo 3 euros, ¿verdad? Y otro que tenga 7.000 euros. Hay una distinción, pero bueno, pues lo mismo. Por lo tanto, ahí abajo hay sitio para hacer todas las ciudades que quieran, todas las autopistas que quieran. Y de hecho, ahí viven ellos. Muchos, cada uno tiene su... ¿Quiénes son? Digo muchos, porque hay muchas razas. Hoy día hay un americano, hay más, pero bueno, yo siempre voy con mi amigo Michael Salla. Para él, no solo para él, hay más de 50 grupos, razas diferentes. Y claro, aquí también me gustaría, y ya me enredo en decir demasiadas cosas, quítense la idea de que los ovnis vienen en unos sitios y de un sitio nada más, otros sitios. Por ahí arriba, en nuestra galaxia, pasa como en la Tierra. Aquí hay naciones diferentes, con fronteras, aunque ahora las han querido quitar, pero fronteras, con gobiernos independientes. Hay gobiernos democráticos, hay gobiernos monárquicos. Hay gobiernos más o menos buenos, capitalistas. Hay gobiernos podridos como el nuestro. Hay gobiernos de todos los tipos. La gente de un sitio va para otro, se casan, hacen peleas. Eso es lo que han hecho desde siempre, peleas y guerras y guerras y guerras. Y había que esperar ahí, ¿por qué tantas guerras? Ya verán por qué. Por ahí arriba es igual. En vez de unas patrias, hay planetas. Créanlo, esas tienen razas. Y hay planetas de gente buena y hay planetas de gente mala. ¿Por qué son malos? No lo sé. ¿Por qué fulano de tal es un sinvergüenza? Hay 40.000, lo están viendo todos los días en los periódicos. Pero es un sinvergüenza, ¿verdad? Y de hecho por eso lo metieron en la cárcel. Hay planetas de gente mala. ¿Por qué están muchos de ellos aquí? Porque huyeron de su planeta, porque otro se lo invadió, otros más fuertes que ellos. ¿Por qué están muchos de ellos? Porque su planeta ellos mismos lo acabaron con guerras también, sobre todo de estas salvajes de bombas atómicas y todo eso. Y por eso vinieron aquí. ¿Por qué están ellos aquí? Muchos queriendo hacer, y es cosa que yo conozco a mucha gente, no muchos, pero unos cuantos, no que me lo hayan contado, ellos me dicen cuando los llevan a las cuevas, lo que ven, y resulta que fulano y tal, y fulano y tal, y fulano y tal, que son de naciones muy diferentes, me cuentan lo mismo. Muchos saben lo que están haciendo, híbridos. Quieren coger nuestro ADN, porque ellos ya no pueden reproducirse. No todos, unos cuantos. ¿Por qué? Por haber abusado de muchas cosas o por fruto de guerras atómicas. ¿Verdad? Y están aquí locos haciendo. Me acuerdo que una mujer muy famosa en el mundo de los ovnis, llamada Krista Tilton, me contaba lo que ella veía. Veo muchas cunas, con unos bebés allí. Y que son mixtos. Iba a decir sangre humana, que no es exactamente sangre humana y cosa de ellos. Les cuesta un trabajo echarlo para adelante, fracasan muchísimo. Y por eso ustedes habrán oído, los que se dedican a esto, mucha mujer, por ejemplo, que de repente está en estado y no está con hombre ninguno. Y al cabo del tiempo, ¡pum!, le desaparece el feto y se lo lleva. Eso parece un cuento, no, eso es real. Yo conozco gente así. Como también la casuística es infinita. Yo conozco gente, varones y mujeres, a los cuales se les aparece un ser que no saben ni si es de un planeta ni si es del infierno. Viene y copula con ellos, tiene sexo con ellos. Y esto me lo ha contado él o me lo ha contado ella. Por lo tanto, no puedo dudar. Cuando un hermano mío o una persona a la cual yo conozco viene y me cuenta, no puedo dudar. Y te lo cuentan con lágrimas en los ojos. Y eso es así. Y no, a la humanidad, claro, le cuesta muchísimo trabajo creer esto, porque es muy duro de creer, ver que somos realmente lo que somos. Somos esclavos de otros, pero mientras nos dan un poco de comer, pues nada, seguimos viviendo por ahí. Y yo conozco, como les digo, gente que los han llevado y los siguen llevando, porque no es que una cosa pasó, no. Yo de vez en cuando me escriben gente diciéndome la última visita lo que han visto por allí. En esas cuevas hay sitios donde se juntan, no todos, sino tienen, igual que nosotros, la junta de los 8, de estos que se juntan de vez en cuando en
en algunas ciudades del mundo, ¿no? Los Bilderberg son otros, se juntan. ¿Para qué? Porque hay discusiones entre ellos, porque hay peleas entre ellos, hay roces entre ellos para llegar a acuerdos y por ahí. Y a veces no llegan a acuerdos y se pelean entre ellos. Yo tengo testimonios, por ejemplo, de un piloto colombiano era. Veo cómo se peleaban dos ovnis. Se peleaban como dos moscas que se persiguen a una velocidad tremenda y tirándose rayos. Y él mirando aquello pasmado. Y en Venezuela, otro joven me contó igual que le había visto eso. Bien, este es el fenómeno ovni, del cual podía seguirle hablando media hora porque me he dedicado a eso muchos años. Y poco a poco he ido tragando porque hay cosas de estas que son imposibles casi de tragar. Pero cuando tú las vives y tú las padeces, pues no te remedio. Believe or not. Créanme o no me crean. Esto es así. Y eso está ahí. Y entonces, ¿por qué no lo conoce más todo el mundo? Porque los más interesados en que no lo sepamos son dos. Primero, las autoridades mundiales, que les conviene muchísimo, no quieren, porque ellos les da miedo que se les vaya. Ellos tienen siempre el control de todo, ¿verdad? Son mentirosas, además. Como verán un poquito más tarde, tienen los que están de autoridades mundiales son unos perfectos esclavos de estos. Solo llegan a grandes autoridades la gente que ellos colocan. Estas inteligencias no humanas. Y segundo, ¿por qué no los conocemos? Porque ellos, los estudiantes, no quieren que lo sepamos. ¿Por qué? Porque quieren seguir ordeñándonos. Porque ellos viven de nosotros. Viven de nosotros, no necesitan. Nosotros les damos un alimento que es... ¿Cómo aprovechamos los hombres a los animales? A unos les aprovechamos el cuero, y a otros la leche, y a otros la carne, y a otros que nos tiren del carro, hasta hace poco, porque era la atracción animal, y a otros los educamos para el circo. A los animales los usamos de mil maneras, ellos a nosotros los usan igual, los usan muy, y no se fíen mucho, que también algunas cosas quieren ir a uno. Cuando yo digo, cuidado que algunos nos comen, pues sí, algunos nos comen. Triste y bestialmente dicho, pero no es lo normal eso. Eso sí, que les gusta la sangre, eso no lo dude. ¿Y para qué? Porque lo veíamos, no se lo dije, en los primeros tabletas de los sumerios, de las cosas que pedían eran, que nos decían, los dioses de los sumerios hacían sacrificios, pedían sacrificios en que hubiera sangre. ¿Por qué? Algo le sacan de la sangre. El que haya leído a la Blavatsky, que era una señora muy, muy, muy curiosa y que dijo cosas muy interesantes, por mucho que la hayan criticado, ¿verdad? Y tampoco es que yo me incline delante de ella, pero sí dice cosas muy, muy interesantes. Pasa que todos los que dicen cosas muy interesantes, enseguida hay alguien que se mete de por medio para que se pase un poco de raya y desprestigiarlo de todo. Y así le pasa, por ejemplo, a David Icke ahora, y a gente que ha dicho cosas muy interesantes, pues están en el medio que dicen a veces cosas que ya se pasa de la raya. Bien, no quiero pasarme tampoco de la raya yo. Dejamos el problema de los ovnis y seguimos un poco adelante.